Hola, soy Lorena de Dolly Smith. En este video quiero compartirles mi proceso para crear una cabeza en 3D usando Blender. En esta ocasión voy a modelar un demonio inspirado en el arte de Shmoonify. Para poder seguir este tutorial deberás de tener conocimientos básicos con Blender o con cualquier otro programa de 3D. Espero que este tutorial te sirva. Para elaborar esta cabeza comencé con un cubo y luego agregué unas imágenes que encontré en internet como referencia de perfil y de frente de un rostro. Se pueden utilizar también fotografías de cualquier persona o algún dibujo que hayas creado de un personaje original. Al cubo se le tiene que agregar más resolución y se va acomodando de acuerdo a la forma de la cabeza. Para esto yo me voy al modo de escultura y utilizo la herramienta de mover para hacerlo de una forma mucho más rápida y más sencilla. Aquí se puede notar que ya le hace falta un poco más de resolución, entonces se debe de subdividir de nuevo la figura. Para esto me debo de ir a los modificadores y subdividir. En donde dice Viewport generalmente le pongo 2 o 3 y luego lo aplico. Al aplicar estos cambios nuestra forma se va a suavizar, entonces es necesario volver a acomodar algunos de los bordes. Ahora con mayor resolución ya podemos marcar la ubicación de los ojos tanto de frente como de lado. Es importante que estemos ajustando en todo momento la vista superior y de 3/4 también. Aquí se puede ver cómo estoy intentando agregar un poco más de detalle en los labios, pero ya hace falta más resolución. Entonces lo que se puede hacer aquí es prender el botón de Dino Topo. Antes de hacer eso es muy importante que guardes tu archivo porque este es un proceso muy pesado para tu computadora y se te puede trabar. Esta herramienta de topología dinámica se encuentra presente en todos los programas de 3D que he trabajado. Mi favorita es la de Blender. Esta herramienta agrega resolución en las áreas que seleccionas. Particularmente en Blender, cuando te alejas agrega resolución y si te alejas lo suficiente, disminuye la cantidad de polígonos. El uso de esta herramienta nos permitirá agregar los detalles más pequeños, como son los pliegues de las orejas. Yo uso mucho las máscaras para bloquear las partes que no estoy trabajando en el momento. Antes de empezar a esculpir a detalle, les quiero mostrar qué pasa con cada herramienta. Para esto estoy utilizando una esfera con Dino Topo prendido. Voy a mostrar rápidamente mis herramientas favoritas. Esta es una de ellas. Al usarla normalmente infla y cuando das clic en control hace lo opuesto. Yo esta herramienta la uso mucho con diferentes presiones y tamaños. Cuando te acercas y tienes una presión muy baja agrega mucha resolución y no te modifica tu figura. Al alejarlo también te disminuye la cantidad de polígonos. Crease es una herramienta para hacer pliegues. Si la utilizas normalmente hace un pliegue hacia adentro y si la utilizas con control hace pliegues hacia afuera. Yo utilizo muchísimo esta herramienta para hacer los ojos, los labios y las orejas. Esta herramienta aplana la superficie. Yo la utilizo principalmente en los labios y en los párpados. La de mover es la más básica para mí, se utiliza para mover los vértices seleccionados. Para hacer máscaras puedes utilizar dos herramientas. Una que se llama Mask, que es para seleccionar específicamente las partes que quieres bloquear. Esta herramienta va a bloquear todas las caras que se encuentren en la dirección que seleccionaste. Al igual que en el resto de la cabeza, es importante que veamos de todos los ángulos las orejas antes de darles detalle. Aquí es donde utilizo la herramienta de Crease para hacer todos los pliegues de la oreja. Aquí acelero la cámara porque hacer las orejas es uno de los procesos más tardados al estar esculpiendo una cabeza, y eso que solo hacemos un lado. Antes de comenzar a darle detalle a los párpados, me gusta agregar unas esferas y ponerlos en donde deberían de estar ubicados los ojos. La forma básica de los párpados la estoy haciendo únicamente con la herramienta de inflar. Ahora con la herramienta de Mask voy a seleccionar únicamente uno de los párpados para poderle dar forma al otro. También es importante que veamos desde arriba y desde abajo que esté siguiendo la curvatura de la esfera. Aquí ya empecé a agregar volumen en el área de los pómulos.
En este punto ya se puede agregar más resolución, pero siempre hay que tener cuidado de agregar resolución únicamente en las partes importantes porque entre más polígonos tengas es un proceso más complicado para la computadora. Ahora comienzo a esculpir la nariz. Para los labios utilizo nuevamente la herramienta de inflar. Marco el centro con la herramienta de crease y utilizo la herramienta de inflar para darle más volumen a los labios. En la descripción del video dejo unos links para que vean el trabajo de un artista que me ayudó muchísimo para entender la anatomía del rostro. En el centro de los labios se alcanza a ver cómo se perdió la línea un poco al estar modificando todo. Una forma de arreglar esto fácilmente es volver a marcar el centro con la herramienta de crease y otra vez con la herramienta de inflar para marcar más el borde. En esta área de los labios es donde utilizo la herramienta para aplanar. Ahora sí puedes agregar todos los detalles que quieras en tu escultura. Aquí te puedes tardar todo lo que quieras para terminar tu cabeza. Ahora voy a transformar completamente la cabeza que hice. Esta cabeza es una colaboración que estoy trabajando con mi hermano Luis. Él es un artista digital y pueden encontrar su trabajo en Instagram como Shmoonify. Dejo el link a su perfil en la descripción de este video. Esta imagen que estoy usando como referencia ahora es una ilustración que él hizo. Estoy agregando los cuernos de la misma forma que agregué las orejas. Ya teniendo esta cabeza base, se puede jugar con todas las formas que quieras. Yo siempre hago eso porque a mí no me gusta dibujar. Entonces ahora es una gran ayuda tener una ilustración en la que me pueda basar para hacer una escultura. Sin embargo, estoy haciendo algo completamente original, pero va a estar inspirado en las ilustraciones que él hace. Eso lo pongo en cámara muy rápida otra vez porque es donde más me tardé. Ya estoy agregando los detalles finales para dejarla ya como una escultura terminada. Esta es una forma muy rápida de esculpir una cabeza. Para darle un mejor aspecto decidí alargar el cuello y hacerlo parecer más como un busto y no solo como una cabeza. Esta parte no es necesaria únicamente si quieres tener un busto, pero sirve para enseñarles cómo lo hago de una manera muy fácil. Básicamente para repasar cómo utilizo mis máscaras, Dinotopo y la herramienta de inflar. De la forma en la que yo lo uso con Blender, que es alejándome y acercándome para agregar y quitar resolución. Si quieren aprender a modelar bien con Blender, les recomiendo que chequen el canal de Blender Guru en YouTube. También dejo el link en la descripción. Con su tutorial aprenden lo básico de todas las funcionalidades que tiene Blender. Lo recomiendo muchísimo, incluso para hacer este tutorial, porque yo no estoy enseñándoles cómo hacer todo desde cero. Ahora algo que no es necesario, pero a mí me gusta hacerlo, es pasarme a ZBrush y utilizar el Remesher que tienen allá. Personalmente prefiero el Remesher que tiene ZBrush porque Blender también tiene el suyo. Básicamente lo que hace esta herramienta es disminuir la cantidad de polígonos. Lo dejo un poco más lento para que vean las configuraciones que pongo en el programa en caso de que lo quieran utilizar también.
De nuevo en Blender decidí cambiar un poco los cuernos. De la misma forma que lo hice anteriormente, agrego las máscaras y los puedo mover libremente. Para hacer todos los cortes, utilizaré el modificador Booleans. Este modificador corta la pieza en la forma que tú le asignes. Para cortar el busto, utilicé un cubo. Como referencia del tamaño, abrí el archivo de mi primer muñeco y ahí acomodé la cabeza. Regreso la cabeza al archivo anterior y agrego una esfera para que sea el booleans del cuello. En esta parte todo se empieza a volver muy confuso, pero confía en el proceso. Para hacer el centro de la cabeza, utilicé un cubo subdividido varias veces y a través de los booleans uní las esferas que usamos como los ojos. Siempre estoy verificando que las caras estén dando hacia el lado correcto, por eso se ve azul en algunos momentos. Para suavizar los bordes como se mostró previamente, tenemos que prender de nuevo Dinotopo y agregar la resolución en esas partes. Las piezas que estoy agregando en este momento son el espacio donde se encontrarán los imanes. Ahora voy a agregar la división entre la tapa de la cabeza y la cara. Los cubos deben de estar pegados completamente para que entre la cara y la tapa no haya ningún espacio y los bordes queden del mismo tamaño. Ahora debo de modelar los imanes. Los tengo que hacer del tamaño exacto que tienen los imanes que tengo disponibles y para esto uso un cilindro. También utilizo unas esferas que sirvan como llaves para que no se le deslice la tapa. Para mí es más fácil acomodar todas estas piezas antes de rotar todo para que queden justo en el centro de la división. En esta parte me di cuenta de que no eran simétricas estas piezas y más tarde me tocó repetirlas. Pero no hay problema, se hacen muy rápido. Y de todas formas en esta parte me di cuenta de que no alcanzaban a caber las llaves. Entonces se vuelven a hacer y ahora sí del tamaño correcto. En esta parte vamos a empezar a generar cada vez más objetos, entonces yo recomiendo que pongan nombre de qué es cada cosa y las cosas que ya no van a servir, yo las pongo en una carpeta que le pongo de nombre backup y la dejo oculta. Ya me ha pasado que borro las cosas y luego las necesito otra vez, entonces prefiero tenerlas ahí por cualquier cosa. En esta parte se ve que hay un error porque las caras se ven un poco más oscuras. Para eso verificamos la orientación de las caras, nos sale el error, tenemos que seleccionar todo. Luego se da control N y se da clic en la paloma que dice Inside en las configuraciones. Todas nuestras caras deben de verse de color azul para saber que están en la orientación correcta. Para agregar el nombre de la escultura se agrega un texto, puedes poner la fuente que quieras, con Extrude le agregas grosor y luego la conviertes en Mesh. Ya la puedes acomodar y yo prefiero darle una curvatura para que siga la forma de la cabeza. No es el método perfecto para agregar texto, es mejor hacerlo desde cero, pero es una forma muy sencilla de que te genere rápidamente el mesh del texto. No olvides invertir la orientación del texto para que se vea bien cuando abres la tapa. El modificador de booleans de Blender no es perfecto, tiene muchos errores aún. Si te sale un error similar al mío donde no corta correctamente las caras, simplemente mueve la pieza ligeramente y eso suele solucionar el problema. Antes de aplicar el modificador podemos verificar que todo se vea bien. Con el cubo de enfrente corto la tapa. En este caso, los pedazos que quedan de las orejas y los cuernos se pueden separar y eliminar. Aquí me vuelve a aparecer el mismo error, lo soluciono de la misma forma. Estoy usando la versión 2.8 de Blender. Quizá ya solucionaron ese problema, pero aún no he utilizado la nueva actualización. Ahora estoy acomodando la esfera que va en el lugar del cuello. Aquí podemos ajustar la circunferencia para que vaya de acuerdo al cuerpo donde lo queremos poner. Con esa misma esfera se corta y ahí me gusta suavizar los bordes. Para cortar el frente debemos tener cuidado porque están los cuernos. Para esto hago dos formas del tamaño de los cuernos y luego corto el molde con esta figura. Así no eliminará la parte de los cuernos. Ahora repetimos lo mismo que hicimos en la tapa y agregamos todos los booleans de los imanes y de las llaves. Para finalizar esta escultura, agrego los últimos tres objetos. Un cilindro por donde pasará el elástico, un torus al que le eliminaré los centros para que quede en una forma de disco. A ambos objetos les agregaré más resolución. El torus va a delimitar el espacio por donde pasará el gancho.
Este torus lo voy a duplicar y lo voy a girar 90 grados. Este objeto marcará el espacio donde descansará el gancho. Por último, se deben de acomodar estas piezas y aplicar los modificadores. Y ya está lista la cabeza para imprimir.